segmento de tecnología, el segmento más esperado de todos los viernes con Vicky Choes y el señor Yamil Lambert, que vamos a estar hablando un poco de los videojuegos, algo muy importante, como dijo Ronald, algo muy entretenido. Yamil, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias, mi estimado Carlos, compartir con ustedes toda la información que sea necesario, ustedes jóvenes que manejan este tema de los videojuegos, y uno un poquito más académico, contarles ciertas anécdotas de la historia, los antecedentes. Empecemos desde los antecedentes. ¿Desde cuándo entraron los videojuegos en nuestras vidas? A ver, académicamente ustedes van a ver que en la Segunda Guerra Mundial, el tema de la Guerra Fría, empiezan estos proyectos en Estados Unidos. Hay un hombre muy célebre que es William Higginbotham en el año 58. Ahorita probablemente estés mencionando a Pong. Pong salió en el año 72 por la empresa Atari. Pong se basó en el juego de Tennis for Two del año 58 por este investigador de Higginbotham. ¿Y cuál era el aparato? ¿Cómo se jugaba? Bueno, en este entonces usaban estas computadoras, estos mastodontes desde la computación de los años 50, estas ENIAC, estas PDP-1. No eran las videoconsolas que hoy en día... Tan cómodas, que estás sentado en tu casa, era bastante rústico, podemos decir. Así es. Es más, fíjate que en el tema de las videoconsolas, históricamente, ahí tenemos a Ralph Baer. En el año 61, pues Ralph Baer crea lo que se conoce como la primera videoconsola del mercado, que es la Magnavox Odyssey. Que es probable que ustedes no hayan alcanzado. Ustedes son de la época ya de Nintendo, PlayStation y ese tipo de cosas. Yamil, perdón que te interrumpa, producción se ha puesto las pilas y nos ha preparado un pequeño resumen sobre la historia de los videojuegos. Así que adelante, veamos. Un videojuego es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan por medio de un controlador con un dispositivo dotado de imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido como plataforma, puede ser una computadora, una máquina, una videoconsola, un dispositivo móvil o portátil que permita su ejecución. Pero para llegar a lo que hoy en día conocemos como videojuegos, se tuvieron que dar primeros pasos. Pero como todos sabemos, grandes avances tecnológicos han sido impulsados para la industria de los videojuegos, como es el caso de aquellos que implementan realidad virtual o aumentada. Y en los últimos años hemos visto cómo estas tecnologías comienzan a hacerse cada vez más populares, como fue el caso de Nintendo con sus sensores de movimiento, posteriormente Microsoft con Kinect, o como Oculus Rift, dispositivo de realidad virtual con un amplio campo de visión, hecho como un head-mounted display con baja latencia, el cual está siendo desarrollado por Oculus Virtual Reality, empresa que fue comprada por Facebook. Hoy en día los videojuegos están intentando cambiar radicalmente el modo en el que interactuamos con nuestro mundo tecnológico, intentando sumergirnos más y más en él. Soy Vicky Choes para DCLAU. Bueno, muchas gracias Vicky por esa interesante nota. Pudimos ver un poco de la historia del videojuego, desde los primeros videojuegos antes rústicos hasta lo último que es la realidad virtual y la realidad aumentada, Vicky. Así es, igual eso es un resumen súper corto, por eso tenemos aquí al invitado. Y algo muy importante, el reto de la semana pasada era hablar sobre cosas que se han desarrollado aquí en Ecuador, y para eso tenemos a otra persona, otro invitado que va a estar más adelante. Así es, nos acompañará más adelante. Ahora yo también quisiera preguntarle aquí al máster Yamil Lambert, que también es mi profesor, y quiero consultarle ciertas cosas acerca de empresas que han sido pioneras o durante la historia han desarrollado videojuegos, y con qué tecnologías o qué herramientas son las más utilizadas para este tipo de videojuegos, o los actuales, los antiguos, todos los que se han visto a través de la historia. Bueno, he hecho como 6 preguntas. Escoja la que más le guste y empiece por eso. Bueno, mi estimada Vicky, a ver, obviamente la empresa pionera, este tema empieza en el 72 con Atari. Nolan Bushnell es un actor importante en la industria de los videojuegos. Atari empieza con el tema del videojuego de Pong, que mencionaba, está basado en Tennis for Two. Tal vez los más nostálgicos recuerden el Atari 2600, gente de mi época, el Atari 2600. Bueno, luego la empresa Nintendo con NES, con su Super Nintendo, Nintendo 64. Y van a ver que en esta industria también hay otras empresas que se han anexado, como Sega, por ejemplo, Sony, Microsoft también se anexó mucho después, ¿no? Básicamente esto se divide hasta en generaciones. Estamos en la 8ª generación de videoconsolas.
Hoy en día pues ya hablamos de PlayStation 4, hablamos de Xbox One, hablamos también de Nintendo Wii U en la octava generación. ¿En qué fecha más o menos apareció este mando de control ya conocido con esa forma, digamos que se adapta a las manos? Porque antes era el joystick clásico, ¿verdad? Por supuesto. Luego apareció el mando de consola que conocemos hasta la actualidad. ¿Cuándo apareció? Yami, tengo una pregunta. Sorry, disculpa que moleste, Carlos Acoto me va a odiar aquí. Ya me odia. Lo estoy interrumpiendo. Pero es que tengo una pregunta que surgió ahorita, porque justamente estaba comentando acerca de los videojuegos que salen uno tras otro, ¿no? Hay como un boom de desarrollo de software para hacerlo. ¿Hay alguna política que ayude en esto de los derechos de autor? Porque si sacaron uno tras otro, ¿cómo hacían para no discutir, bueno, esta es la tecnología que yo desarrollé y esa es la que desarrolló tu compañía? ¿Cómo se manejó en esa época? Bueno, muchas de estas empresas, Nintendo, Sega, tienen sus centros de investigaciones con las patentes. Ustedes van a ver que el tema de las patentes es importante también para estas empresas. Por eso es que cuando hablamos de videojuegos hablamos de software, hablamos del desarrollo. Y ahí entran herramientas, entran APIs, programadores, artistas. Pero en el caso del hardware, el hardware siempre es patentado. O sea, la consola en sí con sus tecnologías, características de hardware, eso siempre es patentado. No sé si a eso es lo que te refieras, en el sentido de lanzamiento que tiene, por supuesto. Pero vas a ver que cada consola se distingue. No podríamos decir que la consola de Sony marca sus diferencias con las consolas de Nintendo, marca sus diferencias con las consolas de Xbox. Cada una plantea un punto diferenciador. Por ejemplo, a nivel tecnológico, Microsoft cuando entró con Xbox 360 marcaba el boom de Kinect, que es un sensor de movimiento donde no necesito control, por ejemplo. Nintendo Wii, por ejemplo, que el tema de los giroscopios en sus mandos, pero conectados a la consola. Y eso sirvió bastante para que Nintendo Wii tenga, pues sea top de ventas, ¿okay? Y en el caso, bueno, las personas que nos están viendo quizás son fanáticas o han jugado, yo creo que la mayoría de personas han jugado. Todos hemos jugado videojuegos, o desde los antiguos, desde los que utilizamos los aparatitos y todo. ¿Qué herramientas se utilizan para desarrollar videojuegos? ¿Con qué software? ¿Qué programas utilizo para desarrollarlos? Porque es divertido jugarlo, hay muchos que se envician y se quedan ahí durante mucho tiempo, pero ¿qué hay detrás de todo un videojuego ya creado, un videojuego que ya ha sido establecido? Eso yo quiero saber. Claro. ¿Qué programas se utilizan? ¿Cuál es el trabajo? ¿Qué lenguajes? Todo eso. A ver, a nivel de desarrollo de herramientas, por ejemplo, Epic Game, que es una empresa que la han de conocer muchos de los televidentes, asiduos a los videojuegos. Epic Game tiene lo que se conoce como UDK, que es un motor 3D que gratuitamente se lo puede descargar en la página web de ellos. Creo que producción tiene unas imágenes de Epic Game. Bueno, UDK es un motor 3D. Quizá UDK sirve académicamente para que usted comience a aprender, a desarrollar, a probar los lenguajes de programación. Hay otras alternativas porque Epic Game se necesita pagar una licencia en el momento que se va a publicar el videojuego. Por ejemplo, Cocos 2D, Unity 3D son herramientas que son más accesibles y asequibles. Ese que estamos viendo en la pantalla. Ese es Unity. Unity 3D. Ustedes van a ver que el lenguaje que utiliza Unity es JavaScript, para los que andan en el tema de programación, un lenguaje de scripting muy asequible desde el punto de vista de diseñar el videojuego. Para aquellos que de pronto no tienen tan per se el tema de la programación. Game Maker, el que tienes ahí es un Game Maker. También hay una variante llamada RPG Maker, que también es desarrollo para la plataforma Windows, donde se pueden hacer juegos de tipo RPG. ¿Qué tan accesibles son estas herramientas para alguien que esté interesado en comenzar a realizar videojuegos? A ver, tenemos herramientas gratuitas, tenemos herramientas open source, inclusive herramientas muy buenas, por ejemplo, para la gente que le encanta el modelado 3D, si están pensando en un juego bastante ambicioso. Blender 3D es una muy buena herramienta gratuita donde puedes modelar 3D, texturizar y puedes aplicarle la lógica del videojuego. Ahora, hay herramientas también con el boom de los móviles. Van a ver que está Cocos 2D, que es un entorno de desarrollo para el tema móvil. Corona SDK es otro entorno que le permite ya a los programadores para móviles, para tabletas, con este boom, hacer videojuegos. Y básicamente Flash, por los videojuegos web, el tema de la internet, van a ver que muchos juegos están hechos con Flash. Yo lo identifico, Flash, ¿verdad? Así es. Flash utiliza ActionScript 3. En general, chicos, saber lenguaje C es importante en el tema del desarrollo de juegos. C es el lenguaje de facto que justamente eso era lo que le iba a preguntar. Una persona que está viendo en su casa, un estudiante que todavía no sabe qué carrera escoger, pero él quiere hacer videojuegos. ¿Qué carrera tiene que escoger?
Tienes que coger multimedia. Multimedia. Sí. Bueno, la multimedia engloba muchas cosas, no solamente el tema de los videojuegos, pero per se está ahí, el tema de los videojuegos. Multimedia hacen páginas web, hacen videojuegos, desarrollo de aplicaciones para móviles, productos, kioscos interactivos, entre otras cosas. Chicos, ¿ustedes tienen una pregunta del otro lado del estudio? Sí, quisiéramos saber cómo estos videojuegos van avanzando, ya que primero era la palanca y ahora veo que prácticamente uno se mete dentro del videojuego y puede interactuar con las cosas que están a su alrededor. Obviamente con un dispositivo. Más o menos este dispositivo, ¿qué es lo que hace? Claro, tú mencionas la inmersión. La inmersión es una característica fundamental en los juegos de ahora. Si bien es cierto, no se ha perdido todavía el contacto con la consola en cuanto al joystick. Luego pasamos a estos sensores de movimiento, en el caso de Kinect. Pero ya en las últimas generaciones, PlayStation 4, Sony ha trabajado en un proyecto que involucra estos cascos de realidad virtual. Se mencionó Oculus Rift también, esos cascos de realidad virtual. Y básicamente todo apunta a la inmersión. No se ha perdido todavía el concepto de mando, pero la inmersión es un concepto importante en la industria hoy en día. Esta industria que sobrepasa con creces a la del cine. Si juntamos la del cine y la de música, pues sobrepasa con creces. Estamos hablando de cerca de 70.000 millones de dólares que mueve esta industria para fines del 2013 y creciendo. Yo invito inclusive a los chicos, porque hay un tema en el desarrollo indie. El desarrollo indie es el desarrollo de 4 chicos que se reúnan a hacer con estas herramientas open source gratuitas. Casos como ejemplo como Robio con Angry Birds, el caso de Flappy Bird. O sea, invito a los exitosos, chicos, claro, bastante básicos. Así es, y donde se puede hacer rentable, pueden poner un modelo de negocio que de pronto le pueden decir a sus padres: mamá, estoy ganando dinero haciendo videojuegos. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer. No pareces real, preciosa mujer, mi chica ideal. Más acerca de los videojuegos y justamente a este que se llama Corsarios del Pacífico. Nos va a ¿Usted contar. quiere saber en su casa algo más sobre videojuegos en Ecuador? Tiene que estar muy pendiente a la siguiente entrevista. Vicky, adelante, por favor. Exacto. Así es. Regresamos con más de tecnología con ahora el Master Wellington Villota, quien nos va a comentar algo sobre un videojuego desarrollado por estudiantes universitarios de Ecuador llamado Corsarios del Pacífico, pero antes vamos a presentar el tráiler del videojuego. Así que a continuación el tráiler. Bueno, y ese fue el tráiler de Corsarios del Pacífico, como les comenté, un videojuego desarrollado por estudiantes específicamente politécnicos. Ahora sí, bueno, yo quiero que me comente sobre el desarrollo de este tráiler, ¿por qué ese escenario? Vi ahí en Malecón 2000. Sí, buenas tardes. El proyecto de Corsarios del Pacífico es un proyecto desarrollado por profesores como estudiantes. Alrededor de 16 personas trabajamos en este proyecto. Es un proyecto relacionado a los diferentes momentos históricos de la ciudad de Guayaquil. El personaje que ustedes vieron en el tráiler es el personaje principal, se llama Santiago. Él tiene que recorrer el Malecón 2000 en diferentes momentos. La idea del videojuego es un videojuego educativo que trata de promocionar la historia de Guayaquil. De hecho, aquí Santiago trata de rescatar a la amada princesa, y él tiene que enfrentarse a varios niveles, a monstruos que están ahí, el monstruo del estuario. Él tiene que pelear con unos cangrejos que son los enemigos. Lo interesante de este videojuego, que es en mano de obra ecuatoriana, lo interesante es que he hecho conjunto de profesores a través de un guión. Vale destacar aquí a la Master Ruth Matobele, que fue la iniciadora, la pionera en este videojuego. Conjunto con un grupo de profesores que trabajamos en lo que es la programación del videojuego. Los chicos hacían el modelamiento de los personajes, el texturizado también de todos los personajes también. El guión, vale destacar aquí, fue hecho por el profesor Marcelo Báez, es el que trabajó en este guión multimedia del videojuego como tal. ¿Cuánto tiempo duró el desarrollo de él? El desarrollo estuvimos alrededor, en la primera versión, 1 año y medio trabajando.
herramientas que hemos utilizado, herramientas como motor de desarrollo Unity 3D, es un motor que nos facilitó el desarrollo de esta interacción. La programación se lo hizo a través de un lenguaje de programación JavaScript, que era el que manejaba los sensores de conexión o de contacto con los diferentes objetos del videojuego como tal, y los personajes que se podían manipular. Esta industria del videojuego está despertando mucho en nuestro país. Lo interesante es que chicos que estén iniciando el colegio y la universidad se metan más a esta industria, que más que jugar algo propio nosotros, local, y que sea de mucho orgullo, ¿no? De hecho, está pensado donarlo este proyecto al municipio de Guayaquil para que sea un ícono de la ciudad. El malecón, como ustedes vieron en el tráiler, el malecón está casi idéntico como está actualmente. Entonces de eso se trata, poder utilizar este proyecto como tal. Ustedes ven ahí los cangrejos, que son los enemigos que se tienen que estar ahí interactuando está peleando ahí con el actor principal, Santiago. Sí, Santiago es el actor principal. Estos, por ejemplo, los creadores de los personajes es la profesora Yossi Lara, que fue la que trabajó en crear los personajes de forma manual, y ahí fueron llevados de forma digital, poniéndole modelamiento, 3D y este tipo de cosas que ustedes pueden observar aquí. Así es, yo creo que Ronald por ahí tiene una preguntita. Sí, nos encontramos junto a Yamil, que también es parte de este gran proyecto. Cuéntanos un poco qué tipo de juego es, ¿no? Este es un juego en tercera persona, porque el personaje está delante de la cámara. Entonces es un juego en tercera persona. Es un juego educativo porque... De aventura también, ¿no? De aventura, claro que sí, porque van a ver que el malecón, ese es el malecón del siglo XX, siglo XXI, pero tenemos modelado también el malecón del siglo XVII y del siglo XVIII. ¿Toda la historia transcurre dentro del malecón? Sí, toda la historia. Bueno, el último nivel es en el faro de la ciudad de Guayaquil, que es el último nivel donde se pelea contra el malo y rescata a la princesa, obviamente, Santiago. Sale desde prácticamente el principio del malecón, pasa todito hasta subir al faro y gana. Sí, los lugares del malecón en las épocas es porque Santiago viaja en el tiempo. Por eso es que Santiago va al malecón del siglo XVII, el del siglo XVIII y el actual malecón 2000. Ya, muy interesante. ¿Cuál es lo más difícil de hacer un videojuego? Bueno, yo lo divido en dos cosas. Si estamos pensando en un videojuego 3D de gran envergadura, el guión es fundamental. La historia que vas a contar en este videojuego, ¿no? Pero en cambio, si estamos pensando en videojuegos más móviles, videojuegos de pronto de desarrollo indie, el tema de lo adictivo de Candy Crush, el tema de lo adictivo es fundamental, así es, porque engancha al usuario. Claro. Y aparte que lo llevas a todas partes y estás ahí, puedes jugar, interactuar y todo esto. ¿Dónde puedo conseguir este juego si quiero bajarlo? Este juego está en las páginas web de la Facultad de Escuela y Diseño y Comunicación de LEDCOM para descargarlo. Y el propósito todavía no está concluido, todavía estamos en la fase de prueba, estamos ya en los últimos niveles, es donar el videojuego al municipio de Quito. Y obviamente estará, me imagino yo, en la página web también del municipio de Guayaquil para descargarse. Ok, muchísimas gracias, Yamil. Vicky, ¿tú sigues allá? Sí, así es. Yo quiero agradecerle al máster Yamil Lambert y al máster también Wellington Villota por haber venido y por habernos comentado acerca de esto, que yo sé que personalmente sé que no es nada sencillo desarrollar un videojuego. Es más, a mí me encanta Corsarios del Pacífico porque una vez que ya tienes la oportunidad de jugarlo, es algo maravilloso y las gráficas, las ilustraciones y los personajes son espectaculares y de alta calidad. Así que yo me despido con el segmento de tecnología. La próxima semana tendremos algo nuevo, una novedad por ahí les voy a estar trayendo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado con tecnología. Gracias, Vicky, por traernos a estos expertos en la materia, a Wellington y a Yamil, que nos han dado un acercamiento al mundo de los videojuegos y a la realización de los videojuegos en Ecuador. Interesantísimo. Sí, me parece muy interesante porque, por ejemplo, un saludo para Rafa, que yo sé que es adicto a ROM Total War. Y, por ejemplo, él aprende mucho acerca de... Sí, aprende muchísimo acerca de historia. Y ahí me estuve introduciendo y ahora muy bueno que también sean didácticos. Entonces aprenden de Guayaquil y de la historia del malecón, por ejemplo. Sí, a mí me gustó también. Me parece que es una forma interesantísima de aprender sobre historia y en ciertos casos aprender inglés. Claro. ¡Ay! Y qué chévere que todos estos juegos se den aquí, gente de Ecuador haga esto, gente de Guayaquil hágase una y diga, bueno, vamos a hacer un videojuego. ¡Y que sean famosos! Basado... Chicos...